Hola mis estimados alumnos, soy José Manuel Ballinas y vamos a estar platicando acerca de la epidemiología, sus generalidades y algunos conceptos básicos. Vamos a iniciar con la definición de lo que es la epidemiología. Y podemos decir que es la ciencia que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de desarrollar acciones tendientes a conservar y promover la salud de la población. Realmente es ciencia la epidemiología, y esto sale porque anteriormente a la epidemiología solamente se le consideraba como una herramienta de la salud pública. Y entonces vamos a descubrir por qué realmente es una ciencia. Cuando nosotros definimos ciencia, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Y entonces cuando analizamos la definición de ciencias, por supuesto que ahí podríamos decir que la epidemiología realmente es una ciencia, porque todos sus conocimientos se obtienen a través de la observación y el razonamiento, se manejan de manera analítica, se trabajan de manera sistemáticamente organizada. ¿Para qué? Para deducir cuál es la situación de la salud de la población, cómo prevenirla y también cómo mitigar y erradicar alguna situación lamentable de enfermedad. Otra de las cuestiones importantes dentro de la definición de epidemiología es que investiga la distribución, frecuencia y determinante de las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Cuando nosotros estamos hablando de investigar, entonces, ¿cuál es la definición de investigar? Investigar es indagar para descubrir algo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Algo importante para todo esto es que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y creativo. Si quieres, en otro momento podemos hablar de esto. Para platicar acerca del pensamiento crítico en epidemiología es importante no nada más ver lo que sucede, sino ver el contexto, la integración, las relaciones y todo lo que se envuelve en torno al problema de salud. Descubrir algo significa mirar lo mismo que está viendo todo el mundo y percibirlo de manera diferente. Esto lo dijo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1937. En este dibujo que quiero compartir contigo, quiero que analices cada uno de los eventos que están sucediendo en él. Y en la siguiente reunión virtual sincrónica estaremos platicando de cuáles son los elementos que constituyen este dibujo. Otras definiciones de epidemiología. Se menciona que es el estudio de la distribución de los determinantes del estado de salud y enfermedad o eventos en poblaciones específicas y su aplicación al control de los problemas de salud. Eso lo menciona el Diccionario de Epidemiología en el año 2000. Y también podemos decir que es la ciencia de las leyes objetivas que subyacen en el origen, difusión y descenso de las enfermedades infecciosas en grupos poblacionales humanos y de la profilaxis y erradicación de estas enfermedades. También podemos decir que es la ciencia que estudia las causas de la aparición, propagación, mantenimiento y descenso de los problemas de salud en población con la finalidad de prevenirlos y controlarlos. Otra definición también puede ser que es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. ¿Te has dado cuenta de cuáles son las similitudes que tienen estas definiciones? Por supuesto, hay varias cuestiones importantes. La primera es que todos van enfocados a la salud poblacional, que posteriormente te voy a estar explicando. Y también algo importante es que trata de analizar cuáles son las situaciones y los eventos de salud en estas poblaciones humanas. ¿Para qué? Para primero prevenirlas, si no se pueden prevenir, controlarlas, si no se pueden controlar, mitigarlas y por último, erradicar esas situaciones de enfermedad, pero por otro lado también favorecer las situaciones de salud. Y entonces acá la gran pregunta sería, ¿realmente nosotros estamos sanos o estamos enfermos?
o qué tan enfermos o qué tan sanos estamos. Aquí es una de las situaciones importantes que también tendríamos que estar analizando, porque la gran pregunta es, ¿la salud o la enfermedad de quién depende? ¿Estoy sano porque me cuido? ¿Estoy sano porque tengo un entorno saludable familiar? ¿O estoy sano porque realmente tengo todas las condiciones sociales, culturales y económicas que así favorecen mi salud? O bien la enfermedad depende el entorno social, el entorno ambiental, la enfermedad depende por mi familia, o realmente estoy enfermo por mí. Estas situaciones son interesantes porque se tienen que analizar. Todos esos son determinantes que provocan la salud o la enfermedad, y que en la medida que nosotros la estudiemos de manera integral es como vamos a identificar los factores que están produciendo cierta enfermedad. Voy a poner un ejemplo muy simple, por ejemplo el cáncer. Podemos estar tratando nosotros como médicos el cáncer, y cada día vamos a ver que hay más casos de cáncer, y entonces lo ideal sería ver qué factores están produciendo que se esté dando esta enfermedad. Y entonces ya podemos ver que, por ejemplo, para el cáncer del pulmón, uno de los factores importantes es la exposición a cigarrillos, o identificando que la combustión del tabaco provoca cáncer pulmonar. Entonces voy a alertar a la población y hacer todas las estrategias para tratar de disminuir el consumo, con la finalidad de disminuir el número de casos de cáncer de pulmón. Pero es bien complejo porque no nada más ya descubrí cuál es el agente causal, pero cuando estamos platicando con las gentes fumadoras, hay dos situaciones. La primera es negarlo, decir, no, pues no es cierto, yo creo que me están queriendo engañar. Y la segunda pudiera ser también, en el segundo sentido, que algunas gentes dentro de su cultura y dentro de su forma de pensar pueden decir, pues de algo me he de morir, ¿no? Y además, si es preferible que yo muera a gusto y uno de mis gustos es fumar, y entonces, ¿cómo hacer o cómo modificar algunas situaciones sociales, familiares e individuales para evitar problemas de salud complejos o problemas de salud comunitarios, y así tener una mejor salud para toda la población? Son cuestiones que ahorita te lo dejo abierto, porque a final de cuentas es todo un análisis, toda una clase, y es más, pudiéramos generar hasta todo un curso para hacer el análisis de algunas situaciones de conductas, de comportamientos de riesgo que generan estilos de vida no saludables. Bueno, muy bien, este dilema lo vamos a seguir platicando en las siguientes sesiones. Ahora bien, cuando nosotros tenemos lo que sería, estamos diciendo que la epidemiología es una ciencia, se basa del método científico. ¿Y qué es el método científico? El método científico es un proceso sistemático para llegar a la verdad a través de la puesta de una hipótesis. Y entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar el método científico, tenemos o utilizamos un antecedente de lo que yo me pregunto, tengo una duda. Por eso es tan importante preguntar, dudar, reflexionar sobre una situación, no nada más de salud, sino de la vida misma, ¿no? Entonces, tengo una duda, pregunto, me genera un problema, y para un problema busco soluciones. Y parte de la solución de los problemas es generar una hipótesis. Esa hipótesis me va a generar un diseño experimental. Dentro de la parte de la epidemiología, nosotros generamos lo que sería un diseño epidemiológico, diseños de estudios epidemiológicos, que va a ser el componente que vamos a ver en la segunda unidad de competencia. A partir de ahí experimento, observo, recolecto los datos, recolecto resultados, evalúo los resultados, aplico estadísticas, y eso me va a servir para tener conclusiones. Las conclusiones pueden ser así a grandes rasgos en tres sentidos. La primera es que la conclusión tenga una refutación, y entonces algo no me está saliendo de acuerdo a lo que yo tenía planteado como hipótesis. Y entonces refuto la conclusión, reviso mi diseño experimental y vuelvo a aplicar la intervención. O bien, esa conclusión rechaza completamente la hipótesis, y entonces regreso a reformular mi hipótesis, porque seguramente esa hipótesis no era del todo válida. Ya de que saqué la conclusión, puedo publicar, puede ser para avalar lo que mencioné como hipótesis, decir si es cierto lo que reflexioné.
ante una situación de un problema, alguna pregunta o alguna duda sobre alguna situación, entonces resulta ser que digo, sí es válido y entonces lo publico. Ahora bien, si es válida y sustenta la hipótesis, entonces lo que voy a hacer es acepto esta hipótesis, la vuelvo a repetir en diferentes partes para que realmente vea que es una situación que se aplica en México, en Chiapas, en cualquier lugar. La repito, la generalizo y esto me va a dar una teoría, ley o principio o una aseveración de que la implementación de esta intervención es adecuada y que se puede utilizar con toda seguridad en cualquier otro lugar. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo un abordaje en las ciencias de la salud, es muy importante reconocer que hay dos métodos para la intervención en salud. Está el método clínico y el método epidemiológico, aunque también hay una situación especial que es un método clínico epidemiológico que es el estudio de caso, y eso voy a platicar posteriormente. Cuando estoy hablando del método clínico, generalmente voy enfocado a la intervención de manera individual de una persona. Le pregunto cuál es el motivo de su consulta. Hago su historia clínica, que es el documento legal en el cual va a estar registrado todas las situaciones del paciente, que eso ya lo están ustedes viendo en propedéutica. Hago un diagnóstico con toda la sintomatología, con todos los síndromes que presente, hago un diagnóstico clínico y hago un tratamiento para darle seguimiento y evolución al paciente hasta su curación, que ese es el objetivo, ¿no? O bien puede ser en su momento, aún no su curación, su mantenimiento de manera crónica de su padecimiento para evitar el deterioro de su salud y garantizar hasta donde sea posible la mejor calidad de vida. Por otro lado, el método epidemiológico. Y el método epidemiológico va a buscar problemas colectivos, problemas de la comunidad, problemas de salud o situaciones para favorecer la salud de la población. Se hace una investigación y se hace un diagnóstico situacional para ver cuáles son las condiciones de la población. Por ejemplo, podemos incluir aquí si cuenta con agua potable, luz eléctrica, qué servicios públicos cuenta, si hay sistema educativo, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, si cuenta con los servicios básicos de salud, si cuenta con casa de salud o con una unidad médica rural o unidad médica familiar, o si ya cuenta con una atención de segundo nivel como es un hospital regional o un hospital general o alta especialidad, cuál es la densidad poblacional, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuál es la edad de la población, en fin, haces todo un diagnóstico situacional. De ahí tenemos las acciones o la toma de decisiones a nivel poblacional, ya sea para disminuir lo que sería una enfermedad o bien para favorecer la salud de la población. Ahora bien, ¿cuál es el abordaje en ciencias de la salud? El método es procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Entonces, cuando estamos hablando del método epidemiológico, es la sucesión de etapas que permite realizar una investigación con la característica de que una etapa sucede a la otra y no pueden cambiarse el orden de sucesión. Dentro de esto, ¿cuál es la forma de estudiar a una población de acuerdo al método epidemiológico? Puede ser a través de la epidemiología descriptiva, que me va a describir qué está sucediendo en la población, o la epidemiología analítica, que me va a decir cuáles son las causas o cuál es el fondo de lo que está ocurriendo dentro de la población. Para esto, cuando yo estoy hablando de la epidemiología descriptiva, utiliza la tríada epidemiológica, que es el tiempo, lugar y persona. Es esencial para detectar y caracterizar la ocurrencia de una situación epidémica, que esta prácticamente la epidemiología descriptiva es la que vamos a ver en este curso. Y cuando estoy hablando de la epidemiología analítica, proporciona el enfoque básico para generar hipótesis, inferencias y predicciones sobre el modo de transmisión y las probables exposiciones asociadas a mayor riesgo de adquirir la enfermedad o evento de salud en cuestión y proponer intervenciones dirigidas a controlar el problema de salud en esta población. Bueno, ¿cuáles son los diseños de investigación? ¿Cómo se realizan los estudios? Entonces, de acuerdo a la pregunta de investigación, si quiero ver la distribución de las enfermedades o quiero ver los determinantes de las enfermedades o de la situación de salud. Si quiero ver nada más la distribución de las enfermedades, entonces me baso en los estudios descriptivos.
Y estos estudios descriptivos pueden ser en tres líneas. 1, estudios descriptivos correlacionales, estudios de corte transversal o estudios de reportes y serie de casos. Cuando yo estoy hablando, de acuerdo a los determinantes de la salud o enfermedad, tendría que estar haciendo estudios analíticos. Estos estudios analíticos son de dos tipos, los observacionales y los experimentales. Cuando yo estoy hablando de los observacionales son los casos controles o de cohorte. Los experimentales estaría platicando acerca de los ensayos clínicos. ¿Y qué investiga la epidemiología? Investiga la distribución y frecuencia. ¿De qué? Bueno, de los determinantes de la enfermedad y sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, de los marcadores de enfermedad, así como los determinantes de riesgo para la salud, las formas de control de las enfermedades, de sus consecuencias y sus riesgos, las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos los eventos y los métodos necesarios para mejor comprender las dimensiones poblacionales de la enfermedad. Esto hasta ahorita te lo dejo como parte de la definición de epidemiología, pero sobre todo de su actuación, porque a final de cuentas la nueva epidemiología lo que nos está diciendo es que tiene que buscar la descripción de las condiciones de la salud en la población, la explicación de las causas de enfermedad poblacional, la predicción del volumen de enfermedades que ocurrirá, así como su distribución en el interior de los grupos de la población, la prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades de la población afectada y la prevención de nuevos casos entre la que está en riesgo. Solamente hoy te estoy dando las conceptualizaciones, es parte de la introducción a esta materia que es epidemiología, para que vayamos teniendo claro cómo se va a aplicar esta en diferentes intervenciones de salud. Posteriormente te voy a invitar a que analicemos la situación del COVID-19 porque es de suma importancia conocerla para determinar qué podemos hacer desde nuestros entornos próximos. Seguimos en comunicación.